buenas tardes casi ya. Consejero de Presidencia, Elías, consejera de Fomento, Marifran, presidentes de los puertos de interés general, Teófila, de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz, Pilar Miranda de Huelva, Rafael Carmona, Gerardo Landaluce de Bahía de Algeciras, Carlos Rubio de Málaga, Jesús Caicedo de Almería, director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Rafael Merino, delegados territoriales, alcaldesa, muy buenas también, delegado del Gobierno y de Fomento de la Junta, Pablo Antonio, diputado provincial que también anda por ahí, representantes de la Cámara de Comercio de Andalucía, presidente también de la Cámara de Motril, representantes de la CEA, invitados al acto, operadores, empresarios, colectivos portuarios, compañeros. A todos muy buenos días, buenas tardes ya y bienvenido al puerto de Motril, bienvenido a la que es vuestra casa. Es un verdadero placer y un honor que el puerto de Motril sea el escenario de la presentación hoy de este importante acto, la declaración institucional para la constitución de ese clúster de internacionalización de puertos y de logística de Andalucía. El puerto de Motril, por dar alguna pincelada, la mayoría de vosotros ya lo conocéis, muchos ya trabajáis aquí, aunque habéis venido de otros sitios, es un puerto joven, un puerto que tiene unas características especiales, como son su propia comunicación, una comunicación por carretera realmente excelente y casi única, ¿no? Un puerto que está en el nudo de enlace entre la A7 y la A44, el puerto más cercano a Madrid, del sur peninsular, y también un puerto que es estratégico y tiene una situación estratégica en los tráficos con el norte de África, ¿no? Nuestra actividad se centra fundamentalmente en los graneles líquidos, graneles sólidos, mercancía general y algo novedoso, que son los project cargos. Somos un puerto especializado precisamente en ese tipo de mercancías, ¿no? La mercancía de gran volumen, dada esa buena conectividad, como he dicho al principio, por carretera y que no hay que atravesar ningún núcleo urbano para llegar aquí, que tiene un acceso directo desde la A7 y eso hace que seamos un puerto especializado con las inversiones últimas que hemos hecho nosotros en el interior del puerto para la maniobrabilidad, para mejorar esa maniobrabilidad, un puerto especializado en ese tipo de cargas de gran volumen, como pueden ser, por ejemplo, las aspas de los aerogeneradores eólicos, que se traen las más grandes de cuantas se fabrican en España, salen por el puerto de Motril con destino prácticamente a todo el mundo. En el último ejercicio, el puerto de Motril ha sido el 8º puerto de interés general que más ha crecido porcentualmente y también es el segundo a nivel nacional en graneles sólidos. En el acumulado del año 2021 ha sido el mejor año de toda nuestra serie histórica. Por otra parte, el puerto también genera el 2,5% del Producto Interior Bruto, del valor añadido de toda la provincia de Granada. Bueno, pues hecha esa pequeña introducción para que conozcáis de primera mano cuál es la actividad general del puerto de Motril y qué es lo que aquí hacemos, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Gobierno de la Junta de Andalucía, a su presidente, a Juanma, por supuesto a los consejeros que hoy están aquí y agradecerles su estancia aquí nuevamente y sobre todo gracias porque habéis sabido ver en los puertos la oportunidad que realmente generan, ¿no? Son nodos logísticos de primer nivel, ofrecen la posibilidad de que Andalucía crezca a nivel nacional, a nivel internacional y, sobre todo, un sector absolutamente pujante, ¿no? Considerarlo como una herramienta imprescindible para que Andalucía desarrolle su comercio, yo creo que ha sido un auténtico acierto. Y digo acierto porque desde el minuto 1 hemos tenido los puertos y ha sabido ver la Junta en nosotros esa herramienta. Hemos tenido no solamente su apoyo, sino también su colaboración y su ayuda. Y digo apoyo y lo digo con mayúsculas, ¿no? El puerto de Motril, por poner un ejemplo, ¿no? Como un botón de muestra, ha sido un puerto que se ha beneficiado en los últimos 3 años de 2 millones de euros.
en 3 proyectos que ha apoyado la Junta de Andalucía, algo totalmente inédito y que nunca había ocurrido en este puerto, y afortunadamente son 3 proyectos que van a ayudar sin ningún género de duda al desarrollo de la operatividad portuaria, la mejora de toda la actividad que se desarrolla en el puerto de Motril, y también que ha tenido un apoyo enorme también para un sector importantísimo, como es en nuestro caso el sector pesquero. 3 proyectos que son muchos que habréis venido, habréis visto esa pasarela elevada, esa pasarela azul, que es un proyecto que va a mejorar la operatividad del puerto, va a optimizar también todos los recursos, tanto materiales como humanos, en este caso uniendo las 2 dársenas principales en cuanto al tráfico de pasajeros, como son la dársena de Azucena y la dársena interior. Otro proyecto, la remodelación integral de la lonja pesquera, en la que la Junta también ha aportado, igual que en el anterior, 700.000 euros, el 70% de toda la inversión, y que va a dar un salto de calidad también para el propio sector pesquero, con unos servicios mucho más eficientes, energéticamente y en materia de sostenibilidad, y también mejorando toda la operativa de la lonja pesquera. Y la tercera actuación, y quizá la más importante, que ha cofinanciado también la Junta de Andalucía, ha sido ese proyecto de apertura puerto-ciudad, un proyecto que se inicia en este mismo año y será concluido en el año 2026, y que va a suponer una auténtica revolución, que también estamos haciendo en coordinación con el Ayuntamiento de Motril. Va a ser el gran proyecto que va a suponer, pues, precisamente esa apertura del puerto a la ciudad, ¿no? Motril Puerto Abierto, un proyecto en el que se va a abrir un nuevo paseo marítimo en todo el frente litoral que colinda entre la ciudad y el puerto, equipado con todo tipo de servicios, tanto culturales como de ocio, como comerciales, a modo de lo que existe en muchos puertos. Y por poner un ejemplo, tengo aquí a mi compañero de Málaga, del Muelle 1 de Málaga, y luego una nueva dársena comercial, o sea, una nueva dársena que se va a abrir sobre lo que hoy es terreno seco, y que va a suponer, pues, la inclusión de 700 amarres náuticos deportivos y el traslado del pesquero. Es decir, un gran proyecto en el que la Junta, ya en esta primera fase, que es el Paseo del Varadero, ya ha aportado 600.000 euros, una obra que además se empieza y se inicia este año y que va a concluir en este mismo año 2022 como primer paso a ese gran proyecto que es el proyecto de apertura puerto a ciudad. En definitiva, por eso digo, ¿no?, que la Junta está apoyando no de manera testimonial, sino de manera real y efectiva al desarrollo de todos los puertos andaluces, ¿no? Y nosotros, obviamente, no somos una excepción. Son proyectos importantes, como digo, y es verdad que todavía tenemos retos importantes por delante. Un reto en el que también estamos teniendo como aliado a la Junta de Andalucía, ¿no? En nuestro caso y en el caso del resto de compañeros de los puertos andaluces, para nosotros es muy importante la conexión ferroviaria, ¿no? Somos el único puerto de interés general que no tiene conexión ferroviaria en destino. Es verdad que todos necesitan prácticamente una mejora generalizada en las conexiones ferroviarias, y nosotros encargamos un proyecto a la Universidad de Granada, un proyecto que se redactó, que concluía que la conexión ferroviaria entre Motril y la capital era perfectamente viable, no solo técnicamente, sino también de manera económica y rentable desde el primer año. Y en ese sentido también hemos tenido el respaldo y la alianza de la Junta de Andalucía, que ha hecho 2 cosas muy importantes. La primera, consejera, ha sido incluirla dentro de ese plan de infraestructuras para el transporte y la movilidad de Andalucía, que por primera vez pone esa línea en el mapa ferroviario, y, en segundo lugar, también remitirlo al Gobierno central para que sea incluido dentro de ese Plan Nacional de Transformación, Recuperación y Resiliencia, se redacten los proyectos y finalmente pueda entrar a formar parte
o a ser financiado con esos fondos Next Generation, que es una oportunidad histórica y que si no se aprovecha ahora difícilmente se vaya a aprovechar, puesto que es un proyecto que lleva ya 140 años hablándose de él y todavía no se ha dado esos primeros pasos. Y luego también, consejera, después de 14 años, el desbloqueo del polígono industrial del puerto, del PUE 1, ¿no? Eso estaba, después de 14 años, metido en una maraña administrativa que no tenía salida, y afortunadamente, pues gracias a la perseverancia de la consejera de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, con la colaboración del Ayuntamiento y también de la propia autoridad portuaria, finalmente se ha desbloqueado, ya está aprobada por parte de la Junta de Compensación la nueva ordenación, se está desarrollando el proyecto de innovación y también el proyecto de urbanización, y será una realidad posiblemente dentro de este propio año 2022. Y, cómo no, el clúster de hoy, que también es una evidencia y una muestra más de la importancia que tienen los puertos andaluces para este Gobierno, lo cual agradecemos, porque de esa manera también será una herramienta que servirá no solamente para cumplir ese objetivo de mejora de la infraestructura en nuestros puertos, sino también de coordinación entre todos y marcar unos objetivos comunes que consoliden a Andalucía como locomotora de España. Este clúster, por tanto, es una muestra inequívoca más de la importancia que da ahí al papel de los puertos para favorecer nuestra competitividad, nuestro dinamismo e impulsar la economía, el comercio en Andalucía, que se está consiguiendo poner realmente como auténtica locomotora de España. Yo no tengo nada más que decir. Ahora vamos a dar paso a la proyección de un vídeo, el vídeo de la presentación del clúster de puestos y logística de Andalucía. A continuación procederemos por parte del secretario general de la Autoridad Portuaria, don Vicente Tobar, a la lectura de ese manifiesto, de esa declaración institucional. Posteriormente intervendrá la consejera de Fomento y a la clausura la hará el consejero de la Presidencia. Muchísimas gracias a todos.
Buenos días. Soy Vicente Tobar, secretario de la Autoridad Portuaria de Motril, y voy a proceder a la lectura de la declaración institucional para la constitución del Clúster de Internacionalización de Puertos y Logística de Andalucía. Como preámbulo, la economía andaluza, así como la del conjunto del país y la del escenario internacional, afronta la encrucijada de salir más reforzada y con unos cimientos más sólidos de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19 y de sus nocivos efectos sobre la actividad productiva y la generación de riqueza y empleo. Esta coyuntura y sus repercusiones tangibles constituyen una oportunidad para un relanzamiento de la economía, a partir del nuevo paradigma de crecimiento que promueve la Unión Europea y que se basa en la descarbonización y digitalización del tejido productivo, sus sectores y empresas, en aras a no solo recuperar los ritmos de producción previos a esta crisis sanitaria, sino a enderezar el rumbo a través del valor añadido, eficiencia y productividad que procurará la modernización tecnológica y el cumplimiento de los compromisos de la Agenda Medioambiental. En este contexto, la actividad portuaria y logística representan un pilar fundamental en este crecimiento inteligente, pues su potenciación para la mejora de las cadenas de suministro e intercambios comerciales favorecerá un crecimiento económico más sólido y en red, que conjugará la imprescindible internacionalización de los flujos económicos sobre una irrenunciable transición ecológica. La Comunidad Autónoma de Andalucía dispone en su propósito, por encarar este reto, de ventajas competitivas derivadas, por un lado, de su localización geoestratégica para el comercio internacional, al situarse en la confluencia de las rutas marítimas que conectan Asia con Europa a través del Canal de Suez y el Mediterráneo, y Europa con el norte de África y con América, configurándose como la puerta de Europa. Por otra parte, nuestra región alberga una potente red de puertos que incluye a los puertos de interés general del Estado agrupados en 7 autoridades portuarias: Motril, Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Málaga, Sevilla y Huelva. Junto a estas robustas instalaciones portuarias, entre las que destaca el liderazgo indiscutible del puerto de Bahía de Algeciras, el Gobierno de la Junta está desarrollando una apuesta ambiciosa por la potenciación y ampliación de la red de áreas logísticas de Andalucía, que constituye el eslabón imprescindible para asentar, fijar y potenciar los núcleos empresariales cuya actividad productiva y exportadora requiere de su desarrollo en torno a las instalaciones portuarias y de distribución de mercancías, así como de su localización junto a las principales redes de transporte por carretera y ferrocarril. Un plan inversor sin precedentes por importe de 176 millones de euros entre los años 2021 y 2027 y que contribuirá a dotar a dichas áreas de espacios fundamentales para promover su actividad, atraer inversiones empresariales y generar empleo. Este plan estratégico para la red de áreas logísticas de Andalucía, que promueve la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, propiciará la generación de 4.500 empleos durante la ejecución de las obras de urbanización. Sumarán una superficie próxima a las 500 hectáreas y, cuando se encuentren todas en servicio, podrán generar 15.000 puestos de trabajo directos. Entre las actuaciones que se encuentran ya en proceso figuran la primera fase del área logística de Níjar, la segunda y tercera fase del área logística de Córdoba, la segunda fase del sector intermodal del área logística Bahía de Algeciras, el desarrollo del nodo logístico de Motril, el impulso a la primera fase del área logística de Majarabique y, por supuesto, el puerto seco de Antequera, referente de la red por su situación geoestratégica como nodo interior en la comunidad y nodo de la red transeuropea de transportes, cuya obra para la urbanización de la primera fase ya ha sido adjudicada por un importe de 34,7 millones de euros. Este esfuerzo inversor requiere, además, de una alianza estratégica y un trabajo en común con los puertos del Estado, del que se deriven sinergias y economías de escala. Y por esta razón, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía está promoviendo la incorporación de las autoridades portuarias a la red logística de Andalucía, a la que ya se han sumado Algeciras, Huelva y Sevilla, con la intención de que el resto de autoridades se sumen en breve.
Esta alianza estratégica responde además a la voluntad del Gobierno de la Junta de Andalucía de impulsar la colaboración público-privada para generar y anticipar mayores oportunidades y recursos en el crecimiento económico y la generación de riqueza y empleo en nuestra región. Unos cimientos que precisan de modo irrenunciable de la apuesta firme del Gobierno de la Nación por ejecutar y completar los corredores ferroviarios de la red transeuropea de transporte que discurren por la región Atlántico, Mediterráneo y ramal central del Mediterráneo, ya que estos ejes ferroviarios transnacionales que convergen en Antequera y en el puerto de Algeciras están llamados a jugar un papel troncal en el transporte de mercancías a través del modo más eficiente y ambientalmente sostenible como es el ferrocarril. Y, en paralelo, a comprometer la inversión necesaria en la ejecución de los accesos ferroviarios a los puertos andaluces de interés general y áreas logísticas ubicadas en sus entornos. En este objetivo, el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, los fondos Next Generation, constituye una oportunidad que debemos aprovechar para acelerar la puesta en marcha de los corredores de la red transeuropea y nuevos accesos ferroviarios a los puertos, al objeto de asentar el esfuerzo inversor en la red logística de Andalucía, así como de los planes de expansión y crecimiento de las autoridades portuarias ubicadas en nuestra comunidad autónoma. En consecuencia, paso a dar lectura a continuación a la siguiente declaración. Los intervinientes en este acto de presentación, prólogo a la constitución del Clúster de Internacionalización de Puertos y Logística de Andalucía, CLASPORLAN, manifiestan por medio de esta declaración institucional que concebimos esta colaboración y alianza estratégica como un instrumento idóneo para impulsar un trabajo en común, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades, que venga a favorecer el impulso de la actividad portuaria y logística y, consecuentemente, contribuya al crecimiento económico y a la generación de empleo en Andalucía. Y declaramos que el clúster CLASPORLAN promoverá los siguientes objetivos. Primero, promover la interrelación entre personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, del ámbito portuario y logístico de Andalucía, para conseguir la optimización de las ventajas competitivas de Andalucía y afianzar el crecimiento de la economía regional en el comercio interior y exterior. Segundo, mejorar la posición competitiva de sus miembros a nivel nacional e internacional. Tercero, conseguir el acceso a nuevos mercados con un aprovechamiento eficiente de los recursos de alto coste y complementarios, incrementando la innovación y el desarrollo tecnológico. Cuarto, creación de economías de coordinación, concentración y localización para aumentar la cuota de mercado. Quinto, crear una imagen de marca conjunta para promocionar la red de puertos y logística de Andalucía. Sexto, promocionar a nivel nacional e internacional a los puertos instalados en Andalucía, así como las áreas logísticas existentes en la comunidad autónoma. Séptimo, alentar y reclamar la ejecución de la red ferroviaria precisa, con especial atención a la red transeuropea de transporte y nuevos accesos ferroviarios a puertos y áreas logísticas de Andalucía para que el tráfico de mercancías tenga un desarrollo sostenible y genere las sinergias necesarias para el desarrollo económico y de empleo. Y, en octavo lugar y por último, desarrollar actividades para el conocimiento general de los objetivos y fines de la asociación, organizando congresos, cursos, seminarios y cualesquiera otras actividades para la consecución de los objetivos y fines para la que ha sido creada. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días o tardes ya. Muchas gracias a todos por su participación esta mañana aquí en el puerto de Motril. Consejero de Presidencia, mi compañero Elías Bendodo, gracias por venir a Granada, por venir al puerto de Motril. Muchas gracias también por el compromiso para realizar este acto, por el compromiso que desde el primer minuto se tomó el consejero para coordinar la actividad tan importante que prestan los puertos de interés general del Estado. Desde el primer minuto.
Desde el primer minuto este nuevo Gobierno se puso a trabajar para favorecer esa actividad conjunta en base a la coordinación, en base también a fortalecer la actividad que cada uno presta, pero siempre teniendo en cuenta que se debe mirar al conjunto de nuestro mapa, al conjunto de Andalucía, a sabiendas, consejero, de la importancia que tienen estratégica y sobre nuestra economía los puertos de interés del Estado. Luego, gracias por esa coordinación de la actividad, gracias por favorecer, junto a todos los presidentes, también ese encuentro que está dando buenos resultados, a pesar de todas las dificultades económicas y de pandemia. Los puertos de interés general del Estado, nuestra comunidad autónoma, están demostrando una enorme fortaleza y capacidad, y los datos demuestran que junto a sus empresas, a sus operadores, pues están tirando de esas infraestructuras en beneficio de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias a los operadores que hoy nos acompañáis también esta mañana en el puerto de Motril. Y gracias a la Agencia de Puertos, gracias a su director, Rafael Merino, que junto a los presidentes de las autoridades portuarias también participa desde el primer momento en esos encuentros, foros de coordinación, donde, como digo, alcanzamos ya resultados respecto a esos primeros encuentros. Y hoy es uno de ellos. Consejero, fue también Elías el que nos dijo, junto a las cámaras de comercio, y saludo al presidente de la Cámara de Comercio de Motril y a su alcaldesa de Motril, Luisa, gracias por acompañarnos, junto al delegado de Gobierno, al delegado territorial. Les decía, nos indicó el camino también el consejero de Presidencia y nos dijo que esa estrategia coordinada de actividad teníamos que sumar a las redes logísticas. Teníamos que sumar a la red logística y a las áreas logísticas que hoy se impulsan en Andalucía, porque entendemos que ese era el eslabón que faltaba por trazar de esa coordinación. Y decidimos hacerlo en torno a ese clúster, donde a partir de este momento, una vez que ha sido presentado, el objetivo es sumar iniciativa privada también. De ahí pues, el papel determinante de las cámaras de comercio y de la CEA, el papel determinante también de los operadores, que tienen que sumarse para remar pues, todos juntos, ¿no? Y juntos de la mano para favorecer esa actividad tan importante que prestan. La parte de la logística, ya la declaración institucional apreciaba algunas cuestiones que son importantes. A las 7 autoridades portuarias de los puertos de interés general del Estado sumamos las áreas logísticas que impulsamos con esfuerzo desde Red Logística, impulso que está siendo determinante en estos momentos. Hablábamos del proyecto del Puerto Seco de Antequera, que tras años, ¿no?, solamente de palabras, es ya una realidad en su ejecución, en la ejecución de su primera fase, que va a buen ritmo en el corazón de Andalucía. En unos días, presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, pondremos la segunda piedra de la segunda fase del área logística Bahía de Algeciras en San Roque, un área logística que, como digo, también este Gobierno ha impulsado en su primera fase y continúa desarrollando por el interés que tiene también en el campo de Gibraltar y su relación con el puerto de Algeciras. Trabajamos en el nodo logístico de Motril, presidente, lo decías, hoy anfitrión crucial para la economía granadina, y lo hacemos de la mano de los propietarios de ese suelo en barbecho, esperando desde hace demasiados años, del Ayuntamiento, poniendo un especial interés, y también de la autoridad portuaria. Hoy tengo que avanzarles una noticia importante. Hoy la Delegación de Medio Ambiente de la provincia de Granada remite al Ayuntamiento la evaluación ambiental estratégica unificada. Luego, ese es un paso muy importante para aprobar definitivamente la innovación al plan general necesaria para favorecer el desarrollo de ese nodo logístico tan importante para la provincia de Granada y para el puerto de Motril. Luego avanzamos con firmeza, paso a paso. O en el área logística de Níjar hemos adjudicado ya la redacción del proyecto de urbanización de la primera fase. Serán 100 hectáreas que se irán ampliando hasta las 175. Trabajamos en desarrollar el nodo logístico Puerta de Andalucía en la provincia de Jaén, con Linares y Bailén. Trabajamos también y vamos a iniciar ya la redacción de los proyectos de la tercera fase del área logística de Córdoba.
Avanzamos con el proyecto de urbanización y el plan especial, que quedó pendiente, abandonado muchos años, del sector de Majarabique, el área logística de Sevilla y también del puerto de Huelva. Y en Granada también hemos dado un paso determinante y esta semana se adjudica, tal y como anunciamos, la elaboración de la documentación técnica necesaria para la declaración de interés autonómico de un nuevo área logística en la ciudad de Granada, pendiente también desde hace años. Queremos convertir a Andalucía en esa plataforma logística del sur de Europa, ese es el objetivo, y trabajamos paso a paso con determinación y con un plan de inversiones, 176 millones de euros a ejecutar hasta 2027. Luego, el interés del Gobierno de la Junta de Andalucía es apostar por un sector, por una actividad que junto a nuestros puertos va a constituir un sector, una actividad fundamental para la economía, para nuestro Producto Interior Bruto. Es ahora más necesario que nunca el compromiso del Gobierno de España con los corredores. Yo creo que hoy es momento de reclamar ese apoyo y la agilidad suficiente para culminar, completar el corredor mediterráneo a su paso por nuestra comunidad autónoma, que acumula retrasos de Pulpí a Granada, un estudio funcional desde hace tiempo esperando su respuesta, la resolución del proyecto. Tampoco conocemos el proyecto Granada-Bobadilla y retrasado también en su trámite ambiental el proyecto que une el puerto de Algeciras con Bobadilla, que, como saben, también es vértice, es conjunción del corredor mediterráneo con el corredor atlántico central. Es, por tanto, urgente y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir reclamando, dar agilidad a esos corredores. Nunca un Gobierno de nuestra nación, nunca en toda la historia de nuestro país, dispone de tanto presupuesto para invertir en ferrocarril como este. Luego debe aprovechar la oportunidad y culminar esas infraestructuras. Y en el puerto de Motril también tenemos que pedir y solicitar, como hemos hecho y como recogemos en nuestro documento de planificación estratégica de infraestructuras de movilidad y transporte, esa conexión ferroviaria al puerto de Motril. Las infraestructuras son fundamentales también para el desarrollo de la actividad que prestan nuestros puertos y para el desarrollo también de la actividad que se prestan en nuestras áreas logísticas. De ahí que continuemos insistiendo en esa petición que se hace más necesaria que nunca, puesto que Andalucía es locomotora, está tirando de la economía y de los proyectos y necesita que también el Gobierno de España apruebe esos proyectos para Andalucía y le dé agilidad y también le dé prioridad. Luego hoy damos un paso importante, muy importante para nuestros puertos y también sumando las áreas logísticas en esta estrategia conjunta, que no es otra que situar a nuestra comunidad autónoma, Andalucía, de la mano de la iniciativa privada, de la mano de nuestras empresas que ya prestan actividad y es muy importante en nuestros puertos, de esa locomotora que es Andalucía y que debe convertirse como gran plataforma logística del sur de Europa. Y nada más, consejero Elías, te doy la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría saludar a la alcaldesa de Motril, que nos acoge en este precioso municipio, y al presidente de la Autoridad Portuaria del puerto de Motril, que también estamos en su territorio, ¿no? Al delegado del Gobierno, al presidente de la Cámara, a los empresarios y operadores, a los presidentes de las autoridades portuarias de Andalucía y especialmente a la consejera granadina, que es la encargada de que Granada sea prioridad en el Gobierno de Andalucía y que Granada suene ahora y cumpla esa deuda pendiente de hace décadas que tenía, y yo quiero personalizar hoy en la figura de Marifran todos esos proyectos que se vienen desbloqueando. Y muchas gracias por invitarme a este acto importante que yo me atrevería a decir que sirve para impulsar más aún la economía de Andalucía, que al final es el objetivo de este Gobierno. Estamos visitando los puertos de la comunidad autónoma y, como decía, muy contento de estar hoy en Motril, querido Pepe, porque es uno de los puertos de España que más crece
en porcentaje de mercancías. Y eso, a pesar de que este puerto es el más joven del sistema portuario de nuestro país. La actividad en este puerto genera el 2,5% del PIB de toda la provincia de Granada, y ese dato es muy importante. Tiene un impacto económico de más de 1.000 millones de euros y, además, se alcanzó el dato más alto de su historia en tráfico de mercancías en el año 21, un total también de 564 escalas de buques mercantes, que es un 8% más que el año anterior, que se han movido 6.600.000 millones de toneladas, casi 1 millón más que en el año 2020. Por tanto, muy buenos datos para el puerto de Motril, para las autoridades portuarias, para la economía de Andalucía en su conjunto. Fijaos, datos muy buenos que podrían ser aún mejores, porque el puerto de Motril juega con desventaja, se ha dicho aquí. Es el único puerto de España, fíjense, ustedes lo saben, que no tiene conexión ferroviaria, el único. Imagínense con la conexión ferroviaria cómo funcionaría este puerto. La costa tropical, sin ninguna duda, tiene un sinfín de posibilidades, pero está claro que sin esa conexión por tren su crecimiento se frena, se ahoga. Por eso, desde el Gobierno de Andalucía, y aquí está la consejera, el responsable de los puertos también, querido Rafa, va a seguir reclamando al Gobierno de España, que es, como decía la consejera, quien tiene las competencias en ferrocarriles, que no mire hacia otro lado. Es importante que cuanto antes se ponga la solución a esta demanda histórica que está frenando, sin duda, el desarrollo económico de esta parte de Andalucía. Es decir, la economía está funcionando en Andalucía, Andalucía está tirando del carro de la economía española, los puertos son una parte muy importante de ese éxito de la economía andaluza y, por tanto, como los buenos inversores en bolsa, ¿no?, hay que invertir cuando el valor está más alto. El valor de los puertos está alto, hay que invertir en los puertos. Y en el caso de Motril toca ya el ferrocarril, ¿no? Como les decía, este Gobierno da importancia a la capacidad de impulso económico de los puertos. Nos hemos estado en los últimos meses en los puertos de Huelva, de Málaga, de Cádiz, también en Estepona, hoy aquí en Motril, donde se ha presentado este clúster de internacionalización de puertos y logística de Andalucía. La consejera decía con acierto que Andalucía tiene como objetivo ser capital logística, sin ninguna duda, del conjunto no de nuestro país, me atrevería a decir también de la Unión Europea, por nuestra ubicación geográfica estratégica al sur de Europa. Que el Gobierno de Andalucía, hoy con nuestra presencia aquí y con los puertos de Andalucía también, no es casualidad. Esto ocurre porque, insisto, somos conscientes desde el Gobierno andaluz que los puertos, sin duda, son uno de los motores más importantes de la economía de Andalucía, gracias no solo a su potencial económico, sino también a su potencial turístico. Pero no podemos ser conformistas, hay que ser ambiciosos, siempre se puede mejorar en todos los ámbitos y nosotros tenemos que también ser ambiciosos en ese sentido. Tienen que seguir creciendo. Hay margen de crecimiento en los puertos andaluces. Tenemos que sacar todo el partido posible a los puertos de Andalucía, insisto, que son ese motor económico para que Andalucía es ya, ¿no?, una de las comunidades autónomas que está tirando del carro de la recuperación económica en nuestro país. Esta apuesta por los puertos del Gobierno de Andalucía se traduce en una inversión de cerca de 78 millones de euros en 3 años para mejorar y transformar sus instalaciones. Este Gobierno en 3 años está invirtiendo 78 millones de euros en mejorar más aún la capacidad de los puertos de Andalucía. Sabemos desde el Gobierno de Andalucía del potencial de los puertos y desde que comenzó esta legislatura, insisto, hemos puesto todo nuestro empeño en sacarle el máximo partido posible porque sois fuente de riqueza, generación de empleo y, sobre todo, de inversión. Y hoy estamos aquí para dar un empujón más a esa apuesta por los puertos andaluces y el desarrollo de la red logística de Andalucía con su incorporación al Club Portland. Con esta adhesión, el Gobierno andaluz da un paso más en su alianza con las autoridades portuarias aquí presentes de Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla para potenciar y ampliar la red logística de Andalucía y, sobre todo, fomentar la colaboración público-privada. Como ejemplo,
Impulsar las áreas logísticas para la que hemos movilizado 176 millones de euros hasta el año 2027 en un plan estratégico que propiciará la creación de 4.500 puestos de trabajo durante la ejecución de las obras y que podrá llegar a los 15.000 empleos directos una vez estén todas las actuaciones y todas las áreas en servicio. Entre las actuaciones que ya están en marcha, y ustedes conocen perfectamente, están en el sector, el puerto seco de Antequera, como ha dicho bien la consejera, la primera fase del área logística de Níjar, que la consejera va en un rato, la segunda fase del sector intermodal del área logística Bahía de Algeciras o el desarrollo del nodo logístico de aquí, del puerto de Motril. En Andalucía, saben ustedes también que hemos aprobado una nueva ley de puertos que, además de acabar con una situación de inseguridad jurídica en las concesiones que afectaba gravemente al sector, va a facilitar nuevas inversiones y nuevas líneas de negocio. Pues todo esto que le acabo de contar, que ha contado la consejera también, es la nueva vía andaluza de hacer las cosas. Seguridad jurídica para las empresas, para los inversores, eliminar y reducir al máximo las trabas burocráticas, bajar los impuestos, porque así se genera más actividad económica, sin ninguna duda. Fíjense, este Gobierno que ha bajado los impuestos ya en 3 ocasiones, hemos conseguido en el periodo, en el año 19 y 20, con esas bajadas de impuestos, que se sumen 280.000 andaluces más como contribuyentes. Y con las bajadas de impuestos se han recaudado 925 millones de euros más. Es el perfecto ejemplo que bajando impuestos la actividad económica se activa y, por tanto, se recauda más y se puede invertir más, reforzando los servicios públicos como la sanidad y la educación y, sobre todo, la estabilidad política. Igual que les decía yo a ustedes que los puertos cotizan al alza, hoy en nuestro país la estabilidad política cotiza al alza y si Andalucía tiene algo clave es la estabilidad política de su Gobierno. Llevamos 3 años rodando y lo vamos a seguir haciendo hasta que se agote la legislatura. Muchas gracias a todos. Enhorabuena, consejera, presidente, presidentes y, sobre todo, a los empresarios, a los operadores logísticos que estáis hoy aquí. Este acto se hace no por los que estamos en este lado de la mesa, se hace por vosotros, porque este Gobierno apuesta sin ningún tipo de complejo por la colaboración público-privada, porque las empresas tengan todas las facilidades del mundo para invertir en Andalucía, que no tenga que irse nadie fuera de Andalucía porque haya un problema burocrático, unos impuestos altos. No, queremos que todas las inversiones que se puedan captar en nuestra tierra se queden aquí en nuestra tierra. Así que muchas gracias a todos y muy buenos días. Bien. ¿Tienen alguna pregunta a los medios de comunicación, al presidente de la Autoridad Portuaria, a la consejera o a mí mismo sobre esta cuestión tan importante que hemos tratado hoy o alguna otra cuestión? ¿No? Sí. Pero antes de eso, ¿alguna cuestión sobre el motivo que nos trae hoy aquí? Los empresarios, ¿no? Sí, bueno, otra cuestión, decía usted. ¿Para quién en la pregunta? Sí, Canal Sur. ¿Pero para quién? ¿Para mí? Para usted. Ah. Un poco el análisis que puede hacer en clave andaluza el resultado de las elecciones en Castilla y León. Bueno, yo en primer lugar quiero pedirle disculpas a todos los empresarios y operadores que estáis aquí, porque la actualidad manda muchas veces y yo creo que hemos explicado también esto del clúster, que no han tenido que hacernos ninguna pregunta, creo yo. Entiendo que es así, ¿no? Y por tanto, toca también abordar los temas de actualidad y les pido disculpas a ustedes, ¿no? Bueno, yo haré una lectura que usted me pide de felicitación al candidato que ha ganado las elecciones, Alfonso Fernández Mañuecos. Venía de perder las elecciones en las anteriores y ahora ha ganado las elecciones. Por tanto, hay que felicitarlo a él y al partido que representa, al Partido Popular. Y, por tanto, hay que confiar, toca confiar en Alfonso Fernández Mañueco, dejarle trabajar, dejarle hacer, dejarle dialogar. Y, por tanto, estoy convencido que construirá el Gobierno, el mejor Gobierno posible para el conjunto de los vecinos de Castilla y León. Pues mire, de Andalucía y Castilla y León hay bastantes miles de kilómetros, por tanto, no hay clave andaluza en estas elecciones, ni mucho menos, no hay clave andaluza, son las elecciones de Castilla y León y, por tanto, en Andalucía todavía no tocan elecciones, tiene vocación de ser
a final de este año, cuando tocan, y mientras tanto, les decía antes, la estabilidad cotiza al alza y la estabilidad de un Gobierno estable, con un acuerdo que funciona, un pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos que funciona, tiene que seguir rodando hasta el final. Y esa es la vocación que tenemos como Gobierno, agotar la legislatura, porque a Andalucía le va bien el cambio, le ha sentado bien el cambio y, por tanto, creo que es importante dar ese mensaje también, seguir potenciando ese mensaje de estabilidad en el Gobierno. Sí. Mire, yo entiendo que ustedes me pregunten sobre estos temas porque fueron ayer las elecciones, pero yo les adelanto para su tranquilidad y la de todos que en Andalucía no va a haber una segunda vuelta de nada. En Andalucía no tocan elecciones ahora. En Andalucía estamos centrados en salir de la pandemia, en dar estabilidad al conjunto de la economía andaluza y en agotar la legislatura. Y eso lo vamos a ir viendo pleno a pleno en las próximas semanas en el Parlamento de Andalucía. Ya el pleno pasado conseguimos salvar 2 proyectos de ley muy importantes. Fíjese, yo lo digo muchas veces, este Gobierno está a la izquierda de la derecha y a la derecha de la izquierda. ¿Qué significa eso? Que podemos pactar con todos y hablamos con todos. La semana pasada sacamos adelante 2 proyectos de ley, uno con Vox y otro con el PSOE. Y en eso vamos a seguir trabajando, en hablar con todos, porque al final el pacto que tenemos nosotros no es con nadie, es con todos, es con Andalucía. Y por tanto eso es lo que vamos a seguir haciendo. Hola, buenas. Yo quería preguntar... Yo sigo pidiéndoles disculpas a ustedes, porque ustedes no han venido aquí a esto. Sí. Sí, disculpe, un poco reiterando lo que decía el compañero, es que Vox ha ganado 12 escaños en Castilla y León, pide entrar en el Gobierno. ¿Cree que podría ocurrir algo similar en Andalucía? ¿Estaría el PP dispuesto a gobernar con Vox aquí en Andalucía? Mire, yo creo que Andalucía, el pacto del PP y Ciudadanos en Andalucía, que por cierto es el único que sobrevive, le ha sentado bien a Andalucía. La vocación de este Gobierno es que lo que funciona no solo se mantenga, sino que se potencie. Yo creo que a Andalucía le ha sentado muy bien este Gobierno, le está sentando bien este Gobierno del PP y Ciudadanos, y si lo que funciona podemos repetirlo, sería lo ideal, ¿no? En eso vamos a trabajar cuando toquen las elecciones, insisto, que no es el momento.